si hay una persecución, no hay que tener ninguna consideración, hay que detenerlos a como dé lugar. Lo que nosotros estamos exponiendo es ya le den continuidad a lo que ya está en la ley. ¿Y si el crimen organizado ya no teme a las patrullas? ¿Y si portar un arma larga ya no es sinónimo de estar del lado equivocado, sino de estar en el lugar correcto para responder con la misma moneda? En Uruapan, Michoacán, las reglas cambiaron. El guión no lo escribió la Secretaría de Seguridad ni la Fiscalía. Lo escribió la sangre. Lo escribió el miedo. Lo escribió una ciudadanía que ya no aguanta ni un disparo más al aire sin saber si ese balazo será el último que escuche. Hoy no venimos a contarte un operativo más ni un simple anuncio institucional. Hoy venimos a contarte el momento exacto en que un alcalde dijo: disparen si es necesario. Tiren a matar si están en riesgo. Sí, lo dijo con otras palabras. Más cuidadosas, más institucionales. Pero la orden quedó clara: quien saque un arma contra la autoridad, se va a tierra. Y no es una decisión ligera. Es una respuesta a años de impunidad, a convoys armados circulando como si fueran reyes medievales sobre las calles de Uruapan. A cuerpos que aparecen al amanecer con mensajes y cintas negras, como si la ciudad fuera un tablero de guerra y no un lugar para vivir. ¿Qué llevó al gobierno local a tomar esta decisión sin precedentes? ¿Qué implicaciones tiene autorizar fuerza letal? ¿Y qué papel está jugando Arfuch en todo esto, justo cuando su figura nacional está en pleno ascenso? No es un discurso más. No es una gira de medios. Es una línea divisoria entre lo que Uruapan era y lo que está por convertirse. Siéntate, porque lo que viene no es fácil de digerir. Pero es necesario entenderlo. Porque cuando un gobierno le da permiso legal a sus policías de disparar sin titubeos, algo muy hondo está podrido en las calles. Y lo más grave, puede que esa misma orden esté por extenderse a otras ciudades. Vamos al punto. ¿Qué dijo exactamente el alcalde de Uruapan? Pues no fue en conferencia de prensa. Fue en el terreno, frente a los elementos de seguridad local y estatal, acompañado por Arfuch. En sus palabras, todo elemento que vea en riesgo su integridad ante una agresión con arma de fuego está autorizado a repelerla con la misma fuerza necesaria para salvaguardar su vida y la de los ciudadanos. Claro, suena técnico, casi burocrático. Pero la frase clave no es repelerla, es con la misma fuerza necesaria. Eso es, en términos prácticos, una autorización velada para el uso letal. Sin rodeos. Sin discursos vacíos. Y lo dijo después de un día especialmente oscuro en la ciudad. Un ataque armado en pleno centro dejó 2 muertos y 3 heridos, incluyendo un agente municipal. Las cámaras captaron a 3 sujetos bajando de una camioneta gris, con AK-47, disparando a quemarropa como si se tratara de una zona de guerra. Y lo más grave, escaparon por una ruta conocida, sin encontrar ni un solo retén. Esa fue la gota. No más tolerancia. Lo que sigue a este anuncio no es poca cosa. La declaración fue respaldada por un operativo de más de 150 elementos federales y estatales, encabezados por fuerzas especiales de reacción inmediata. Y sí, como lo estás pensando, Arfuch no fue un simple observador. Coordinó personalmente el despliegue, incluso supervisó el traslado de blindados tácticos y pidió el levantamiento de imágenes satelitales para monitorear rutas de escape. Esto no es show político. Es intervención quirúrgica. Y aquí entra el verdadero dilema. ¿Es válida la fuerza letal preventiva en un Estado de Derecho? ¿Es legal? Técnicamente, sí, bajo ciertos protocolos. Pero en la práctica, deja margen amplio para el abuso. Cuando se le dice a un policía que puede disparar para salvar su vida, ¿quién determina en ese momento si realmente estaba en peligro? La oposición ya levantó la ceja. Desde algunos partidos se ha pedido la revisión del anuncio y se exige que el gobierno de Michoacán emita una directriz clara sobre en qué casos y bajo qué condiciones se puede aplicar esa fuerza. Pero el silencio desde Palacio ha sido notable. 0 comentarios. Ni respaldo ni crítica. Y eso, en política mexicana, es muchas veces peor que hablar, es dejar que las cosas se decanten solas, según la presión social o mediática. Mientras tanto, en las calles de Uruapan, los patrullajes ahora son diferentes. Los elementos municipales portan chalecos antibalas de grado militar, y algunos ya fueron autorizados para usar rifles de asalto bajo supervisión estatal. Las sirenas no suenan como advertencia. Son parte del paisaje. Y eso, para muchos, ya no es seguridad. Es resignación. La pregunta que queda en el aire, sin decirse, pero que huele fuerte, es esta: ¿qué tan cerca está Michoacán de convertirse en un estado con ley marcial no declarada? Y mientras el polvo aún no se asienta en las calles de Uruapan, una decisión rompe con décadas de ambigüedad política: se autoriza el uso de la fuerza letal contra grupos criminales armados.
No se trata de un eufemismo, ni de una medida tibia disfrazada de autoridad. Es una orden directa. Es el Estado diciendo, si sacan armas, no saldrán caminando. Una línea que, para muchos, debió haberse trazado hace años, pero que hoy, en medio del hartazgo colectivo, finalmente se cruza. El mensaje es claro, casi brutal: se acabó el tiempo de advertencias y protocolos que los criminales usan como escudo. La nueva política es simple: si un elemento de las fuerzas de seguridad es atacado, responderá. Y no con diálogo, sino con fuego. La postura es controversial, sí, pero en esta guerra asimétrica, las reglas ya no las escribe un escritorio en la capital. Las dicta el calor de las balas, el miedo de los civiles, y el clamor de justicia que lleva años suplicando respuestas. Arfuch no se anda con rodeos. No disimula la gravedad del momento, y tampoco le tiembla la voz cuando afirma que las células criminales ya no solo son un problema de seguridad, son una amenaza directa a la existencia del orden mismo. Y en ese contexto, no hay espacio para medias tintas. El alcalde de Uruapan lo respalda, lo refuerza, incluso lo celebra. Ambos saben que esta decisión los convierte en blancos, pero también en símbolos. Porque esta medida, que antes parecía impensable, ahora se transforma en una bandera. Una declaración de guerra en la que ya no se acepta ser la víctima perpetua. Arfuch habla de tácticas nuevas, de inteligencia infiltrada, de operaciones quirúrgicas con respaldo federal. Pero lo que más resuena no es la estrategia, es el permiso tácito que ahora tienen las botas en el terreno para no morir de brazos cruzados. Y claro, los críticos no tardan. Algunos lo llaman una escalada peligrosa, otros advierten sobre abusos. Pero lo cierto es que, desde hace tiempo, quienes abusan del poder real no usan uniforme. Usan armas largas, sicarios, camionetas con siglas y órdenes de ejecutar sin juicio ni ley. En ese escenario, ¿de verdad seguir esperando que el Estado actúe como un escribano y no como un escudo? Los habitantes de Uruapan no protestan. Al contrario, hay un suspiro que se cuela entre la tensión: por fin alguien habla con los pies en el suelo. Por fin una autoridad reconoce que no se puede hacer seguridad con promesas y comunicados. Se necesita acción. Y a veces, esa acción no tiene tiempo para pedir permiso. Pero el verdadero punto crítico no está en la autorización misma, sino en lo que puede desatar. Porque un disparo oficial cambia la ecuación. Si los criminales saben que pueden caer sin previo aviso, el juego se vuelve más peligroso, más impredecible. Y allí está el dilema que se cuela en la noche de Uruapan: ¿será esta medida el principio del fin o el inicio de una guerra más despiadada? No es una decisión que haya caído del cielo ni una ocurrencia de gabinete. Esta orden de autorizar fuerza letal es la consecuencia directa de una ciudad que ha sido sometida. Años de desplazamientos, negocios extorsionados, cuerpos tirados en brechas y un sistema de justicia que, hasta hace poco, parecía más preocupado por mantener la imagen que por proteger a su gente. Uruapan ya no soportaba otro ciclo de promesas vacías. Los números no mienten, aunque muchas veces los ignoren. Solo en el último trimestre, se registraron más de 20 enfrentamientos armados en colonias urbanas y rurales. Las grabaciones de cámaras caseras, los gritos durante la madrugada, las alertas por WhatsApp, todo formaba parte de una rutina macabra que había dejado de sorprender. El crimen no solo estaba presente, estaba envalentonado, confiado, operando con impunidad quirúrgica. Y mientras tanto, los ciudadanos vivían entre la indignación y la resignación. Las escuelas cancelaban clases por situaciones de riesgo, los comerciantes tenían que pagar cuotas por vender tacos, y el transporte público se había convertido en una ruleta rusa. En ese clima, no era cuestión de si iba a estallar algo, sino cuándo. La gota que rebalsó el vaso ocurrió hace apenas unos días. Un convoy criminal atacó a plena luz del día a elementos municipales y se llevó a un agente herido como trofeo. Lo torturaron, grabaron su sufrimiento, y luego abandonaron su cuerpo como advertencia. Esa escena no dejó lugar a dudas. Ya no se trataba solo de enfrentamientos. Era una declaración de dominio total. Fue ahí donde Arfuch y el alcalde se sentaron, no a discutir cifras ni estrategias de escritorio, sino a decidir si seguirían permitiendo que la ciudad se hundiera o si asumirían el costo político de hacer lo que nadie se atrevía: dar la orden de responder con la misma moneda. Sin permiso. Sin rodeos. Con la ley, pero con firmeza. El comunicado fue seco y contundente: a partir de hoy, los elementos de seguridad están autorizados para repeler agresiones con el uso proporcional y contundente de la fuerza. Toda célula armada que atente contra la vida de ciudadanos o autoridades será neutralizada. Nadie necesitó que les explicaran lo que eso significaba. Era el cambio. Y ese cambio llegó con una mezcla de miedo y esperanza. Porque sí, muchos saben que esta medida podría traer consecuencias. Que no es una varita mágica,
ni resolverá de golpe años de descomposición. Pero también saben que era necesario marcar un límite, una línea que por fin no se moviera al antojo del terror. Ahora, los operativos comenzaron a cambiar de forma. Ya no entran con cautela, ahora lo hacen con convicción. Las unidades de inteligencia operativa se mueven con mapas precisos, y los drones sobrevuelan barrios donde antes nadie se atrevía a poner un pie. El objetivo, desmantelar células completas. No detener al chofer o al halcón, sino cortar de raíz. El mensaje está claro: si juegas con fuego, prepárate para arder. Pero aquí es donde la tensión se eleva. Porque si los criminales se ven arrinconados, ¿cómo van a reaccionar? ¿Buscarán más violencia, o se esconderán como ratas? Esa es la pregunta que flota en cada calle patrullada, en cada cateo que se realiza al amanecer. La respuesta aún está por escribirse, pero el guión ya no será el mismo. La noche en Uruapan ya no se siente igual. Antes, era un silencio incómodo. Ahora, es un silencio tenso. Las camionetas de las fuerzas especiales recorren calles estrechas que, hasta hace poco, eran propiedad de los cárteles. Y si alguien pensaba que este nuevo enfoque de fuerza letal autorizada era solo una frase de impacto, los últimos días han servido para borrar toda duda. Los primeros operativos no tardaron en llegar. Apenas se oficializó la medida, un equipo táctico irrumpió en una finca al norte de la ciudad, donde presuntamente operaba una célula dedicada al cobro de piso. La entrada fue quirúrgica, pero esta vez sin concesiones. No hubo advertencias innecesarias ni negociaciones de pasillo. Hubo fuego cruzado, y el resultado fue claro: 3 delincuentes abatidos, armas aseguradas y documentos que podrían revelar rutas enteras de extorsión. En la colonia La Magdalena, donde los vecinos llevaban meses viendo camionetas blindadas sin placas y jóvenes armados tomando cerveza a la vista de todos, también llegó el cambio. Los marinos, junto con la policía estatal, realizaron un despliegue que no solo recuperó el territorio, sino que desmontó un pequeño laboratorio de metanfetaminas escondido en una casa aparentemente normal. Vecinos salieron a grabar, y los videos no tardaron en circular: soldados abriendo refrigeradores llenos de dinero, estuches con armas modificadas, y paquetes marcados con iniciales que todos reconocen, pero nadie se atreve a decir. Y mientras todo eso pasaba en tierra, el cielo también tenía nuevos ojos. El uso de drones con cámaras térmicas y reconocimiento de patrones elevó la precisión a otro nivel. Ya no era cuestión de peinar zonas, sino de ir directo al punto. Literalmente. La tecnología al servicio de la inteligencia. Y cuando combinas eso con voluntad política, lo que obtenés no es una redada. Es una limpieza. El alcalde de Uruapan, lejos de deslindarse como tantos lo hacen, salió frente a medios locales con una frase que resonó más de lo esperado: si proteger la vida de nuestros ciudadanos implica enfrentar a los grupos armados, lo haremos sin titubeos. Y si eso molesta a quienes se han beneficiado del caos, que lo digan con nombre y apellido. Declaraciones así, en un estado como Michoacán, no se sueltan a la ligera. Pero esa es la diferencia cuando el miedo cambia de bando. Ahora bien, no todos aplauden. Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos levantaron la voz, preocupadas por un posible uso excesivo de la fuerza. Y esa preocupación no es menor. La línea entre actuar con firmeza y cruzar el umbral del abuso es delgada, especialmente cuando la tensión sube y la adrenalina manda. Pero Arfuch respondió también con claridad: la fuerza será proporcional. La prioridad es desarticular a quienes empuñan un arma, no intimidar al ciudadano. Lo curioso es que, mientras las voces críticas se multiplican en conferencias y columnas de opinión, en los barrios más golpeados la percepción es otra. La gente está empezando a sentir que por fin alguien los defiende. Que no todo está perdido. Que esta vez, las sirenas anuncian justicia, no miedo. Un testimonio que circuló recientemente es particularmente potente. Una mujer de 60 años, habitante de la colonia La Mora, dijo ante cámaras: yo prefiero ver patrullas y soldados que escuchar ráfagas a las 3 de la mañana. Si eso es mano dura, entonces bienvenida sea. Su voz, temblorosa pero firme, representa a miles que no salen en las encuestas pero que llevan años esperando una tregua, aunque sea parcial. Y aquí es donde se abre otra pregunta: ¿esto va a escalar? ¿Qué hará el crimen organizado ante esta pérdida súbita de control? Ya hubo rumores de represalias, incluso intentos de atentado contra mandos policiales. Pero la respuesta también ha sido contundente: más blindaje, más operativos y una consigna que se repite entre los mandos como mantra de guerra: no retroceder. La presión, sin embargo, no está solo en las calles. Está en los escritorios. Porque con cada operativo exitoso, con cada célula desarticulada, también caen nombres. Y algunos de esos nombres están, sorpresa,
vinculados a políticos, empresarios e incluso funcionarios que hasta hace poco pedían calma y diálogo. Es decir, el combate al crimen está empezando a incomodar a quienes pensaban que podían seguir mirando para otro lado. ¿Y eso qué significa? Que el conflicto no solo es con los sicarios. Es también con una estructura mucho más grande, más sutil y más peligrosa. Una red que se alimenta del miedo, pero también de la impunidad institucional. Y es ahí donde esta estrategia de fuerza letal podría volverse aún más compleja. Porque ya no solo se trata de entrar con armas a los barrios calientes. Se trata de entrar a oficinas, de revisar contratos, de escarbar en licitaciones públicas, de investigar a quienes, desde un escritorio, facilitaron la expansión del terror. Vamos a hablar claro, sin rodeos. Cuando una estructura criminal logra operar con tanto descaro, con tanto acceso y con semejante nivel de sofisticación logística, no lo hace sola. Ni por accidente. Detrás de cada célula violenta, suele haber una red civil que abre puertas, que mira para otro lado, o directamente, que cobra por facilitar el camino. El caso de Uruapan, como tantos otros, no es la excepción. Y eso lo sabe bien Arfuch, que lleva rato en este juego y entiende que los enemigos no siempre usan pasamontañas. Durante los últimos operativos, comenzaron a surgir indicios que apuntan a una red de protección institucional. Sí, esa que todos suponen que existe, pero que pocos se atreven a investigar con seriedad. Contratos amañados, patrullajes fantasmas, licencias para giros comerciales sospechosos, todo comienza a atarse con hilos demasiado obvios. Y sin embargo, cada vez que alguien se atreve a decirlo en voz alta, el eco es incómodo. Uno de los casos más llamativos fue el de un funcionario municipal que, curiosamente, tenía una flotilla de taxis vinculados a zonas donde se movía mercancía ilícita. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero es una coincidencia con matrícula, registros de GPS y llamadas cruzadas con al menos 2 sujetos que ya están detenidos. Y aún así, nadie en el ayuntamiento se atreve a decir su nombre en voz alta. El miedo no se ha ido, solo cambió de forma. Otro ejemplo, el contrato de recolección de basura en varios sectores de Uruapan. Una empresa fantasma, sin infraestructura visible, sin historial técnico, pero con adjudicaciones directas. Lo interesante no es solo que no recogía basura, sino que usaba sus vehículos para transportar otra clase de paquetes. Paquetes que terminaban en domicilios ligados a extorsión. Todo eso se descubrió por casualidad, gracias a una filtración. Pero lo más revelador fue la reacción, silencio absoluto en los canales oficiales. Y ahí está la clave. Cada descubrimiento, cada hallazgo en medio del polvo de los cateos, va dejando expuesta una cadena más larga, más profunda y más sucia. Una cadena que no empieza ni termina en los que jalan el gatillo. La verdadera guerra, esa que nadie quiere ver, es contra el entramado invisible que permite que los criminales operen con carta blanca. Ahora, ¿qué sigue? Porque el problema ya no es identificar a los cómplices. El problema es demostrarlo sin que la estructura judicial se convierta en un muro. Ya vimos cómo, en otras entidades, los jueces terminan liberando a los detenidos con argumentos tan absurdos como falta de protocolo en la detención o violación a los derechos del detenido, aunque los hayan encontrado con armas largas y chalecos tácticos. ¿Vamos a permitir que eso se repita aquí? La Fiscalía Estatal está bajo la lupa. Y no solo porque algunos de sus elementos hayan sido señalados por omisión, sino porque ahora se espera algo más que comunicados fríos y ruedas de prensa. Se espera una limpieza interna, una depuración de fondo. Y, sobre todo, una postura que deje de maquillar la realidad para quedar bien con todos. En este escenario, Arfuch parece decidido a no detenerse en lo superficial. Su equipo ya está trabajando con inteligencia financiera para seguir la ruta del dinero, que, spoiler, siempre es más reveladora que cualquier interrogatorio. Lo que se está haciendo es analizar transferencias, propiedades, movimientos bancarios de bajo perfil, buscando ese hilo que lleva, tarde o temprano, a los verdaderos responsables. ¿Y saben qué es lo más perturbador? Que en algunos círculos ya se habla de posibles candidaturas manchadas. Personas que hoy están buscando cargos de elección popular, pero que, en su pasado reciente, firmaron permisos que facilitaron el crecimiento de estos grupos. Y aunque no haya pruebas directas, todavía, las coincidencias se están acumulando. ¿Qué pasará cuando una de esas piezas clave termine en una boleta electoral? Porque si la respuesta es no, todo esto será solo una puesta en escena. Una coreografía mediática. Pero si es sí, si de verdad vamos a ir a fondo, entonces el próximo gran cateo no será en una casa de seguridad. Será en una oficina, en un despacho, en un archivo oculto. Y ahí es donde muchos, hoy muy tranquilos, van a empezar a temblar.